Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores, si me das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia decisión suya, si apoyar esa institución para formar jóvenes en alto riesgo y además regentada por los salesianos de la Iglesia Católica. Cuánta disposición para apoyar al prójimo, en este caso a jóvenes, para hacerlos buenos ciudadanos, llevarlos por esos buenos caminos y ese futuro para que el país no tenga el sufrimiento de ver esos jóvenes en actos delictivos, en esa delincuencia tan funesta para el destino del país. Y esta institución los forma, los hace buenos ciudadanos. Y esa es una labor verdaderamente polinizadora, diría yo. Son verdaderas abejas, esos formadores de jóvenes de la iglesia que pertenecen a la congregación salesiana. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo, apóyelos. Bueno,
Hay que hacer un paneo, como dicen, por la zona internacional, por las zonas globales, porque hay muchos problemas del mundo que siempre nosotros hemos dicho aquí, se reflejan aquí. Y la guerra de Ucrania se refleja aquí, porque lo hemos visto y ya eso no es noticia decir que se refleja, porque ya lo hemos palpado, lo hemos vivido, las dificultades que hay. Pero hay que ver uno en detalle cómo una guerra tan innecesaria, tan fútil, el esfuerzo de Putin, algo increíble, advertido con tiempo de que era una locura esa invasión a un país eslavo, hermano, como es Ucrania. Pero es que él no pensó que iba a combatir. Él pensó que con exhibir músculo y pecho, exhibir esa maquinaria militar, ya era suficiente para la rendición de Ucrania. E incluso se dice que no llevaron suficiente material balístico, es decir, poco avituallamiento, es decir, que lo que llevaron ahí entre municiones y avituallamiento para 3 días, porque el ejército empezó, incluso los mismos soldados rusos ni sabían qué era lo que iba a pasar, porque es que ellos no sabían lo que iba a pasar. Lo más lejos que tenían es que ese ejército de Ucrania le iba a responder con tanta dureza, con fiereza y con esa disposición patriótica de luchar por su país. Se equivocaron. Como hemos dicho nosotros, han chocado con una república soviética, porque la Unión Soviética, todo el mundo sabe que luchó contra los nazis en forma decidida. Y Ucrania fue de las primeras que sufrió esa embestida de esa maquinaria poderosa del ejército alemán, porque esas son las Polonia y esos países son los que están pegados a Alemania. Ahora, el señor Putin ha dicho que la situación es extremadamente difícil, y él lo sabe, porque no es solamente el choque, la resistencia de ese país que se llama Ucrania, y que casi como una burla, Zelensky, el presidente de Ucrania, que es un cómico, que es un muchacho, que es un tipo que no tiene trascendencia política, que es un... Todo eso es verdad, pero el hombre tiene un carácter y un aplomo de jefe de Estado y de líder, porque los militares le escuchan y le atienden. El hombre fue al frente, a Bakhmut, una de las zonas que se señala como de las más peleadas de esta guerra, de las más combatidas, con la dureza, los dos ejércitos. Y un ejército irregular que tiene Rusia ahí también de mercenarios. Dios mío. Entonces, el señor Zelensky fue allá, al centro, a la línea de fuego. Un hombre, además de valiente, muy solidario con su ejército y todo. El jefe del ejército ruso fue al frente, pero a 80 kilómetros del frente. No se acercan. Y Putin estuvo por Bielorrusia, que es la república que está al norte de Ucrania y que hace frontera con Polonia y que hace frontera con Lituania y esos países bálticos también de ahí. Estonia y Lituania y Letonia. Entonces, esa guerra mal pensada, mal dirigida por el señor Putin y su equipo, hoy yo pienso que Putin lo único que puede salvarlo es que se largue de ahí, que se vaya de Ucrania. Como yo decía el día pasado, que negocie ese Sebastopol. Que a Ucrania tal vez no le daría mucho problema explicarle a su pueblo que ya esa base naval estaba ahí y que parte de ese acuerdo, probablemente cuando Nikita Khrushchev, que nació en Ucrania como primer ministro, le devolvió esa
esa península se la devolvió a Ucrania. Ya Sebastopol estaba ahí, esa base, que es la base básica, como se dice, del ejército o de la armada soviética para salir al Mediterráneo. Es una base muy importante. Pero es lo único que le espera al señor Putin, que salga de ahí, porque involucrar a Bielorrusia, tratar de involucrar ese otro país que está tranquilo allí, pero va a animar más a esa OTAN, que le va a hacer la vida imposible, y probablemente el propio presidente de Bielorrusia tenga que saltar del poder, porque ya ahí, ese pueblo está ahí como en latencia, pero ese pueblo tuvo fue casi una revolución callejera que hubo ahí el día pasado, el año pasado, mejor dicho. En Bielorrusia hubo unas manifestaciones enormes que tuvo Putin que meterse, ayudar a Lukashenko con esa situación, a ese presidente de Bielorrusia. Entonces ya está advertido, esto no es fácil. Pero la única salida que tiene el señor Putin es que se largue de Ucrania y retire su tropa, que es una vergüenza. La vergüenza es la que está pasando Rusia, un país súper grande, poderoso, pero no puede luchar contra un occidente rico, súper rico, con una hiperpotencia como es Estados Unidos. Ese grupo 7 son las naciones más industrializadas del mundo. Del grupo 20 forman ellos los mayores, las más poderosas, de China y Rusia, esos son grandes, e India, pero, perdón, es que Australia es grande. Nueva Zelanda, esos son países que tienen muchos recursos. Entonces, Estados Unidos, están alineados esa gente con Estados Unidos, y muchos países asiáticos y cosas de eso. Corea del Sur, etc. Entonces, Putin no puede tener una guerra, primero perdiéndola militarmente, económicamente con un ahogamiento y una dependencia de gente que China y por ejemplo India eran países casi ninguneados por Rusia, por la potencia de Rusia. Hoy tener que ser prácticamente una nación dependiente de esa gente, de esas dos naciones grandes, poderosas como son la India y China. Entonces, ¿cómo va a exponer a Rusia a un desgaste contra un occidente rico que fue buen socio? Un error, tremendo error de Putin. Putin, que se vaya de ahí, porque Estados Unidos tiene mucho más que perder que Rusia, y es una hiperpotencia. Más rica que Rusia, Estados Unidos, en todos los sentidos. Pero Estados Unidos perdió su guerra en Vietnam y salió, ¿y cuál es el problema? Y Estados Unidos amenazó con bombardear a Vietnam con armas nucleares. ¿O es que dos potencias no pueden pelear? Putin está equivocado, él piensa que Estados Unidos, una advertencia, que Estados Unidos, que cuidado que no se mete, Estados Unidos si tiene que meterse, se va a meter, porque las potencias pueden pelearse sin tener que usar armas nucleares. Porque por eso que se desarrollan esas armas convencionales, como yo he señalado. ¿O acaso India y China son dos potencias nucleares? Y eso es, constantemente hay choques armados de los dos ejércitos en la frontera Indo-China. Y entonces, y no hay armas nucleares. Las mismas dos Coreas se amenazan, pero la Corea del Norte sabe que no puede usar un arma nuclear ahí porque lo van a borrar del mapa. Él lo sabe, ellos lo saben también. Y hay todos sus ¿cómo se dicen? Todas sus alarmas que se ven ahí. Estados Unidos perdió la guerra de Irak y salió de Irak. Perdió la guerra de Afganistán y salió de Afganistán. ¿Cuál es el problema entonces? Entonces Putin cree que amenazando el mundo con eso, que va a las armas y que Estados Unidos si tiene que pelear de su guerra, se la peleará también. Y la OTAN. Porque ¿para qué que están esas armas? El F-35, un avión de que es súper moderno, ¿para qué sirve eso? Si no es para pelear o para tirar bombas atómicas. Pero repito, la misma Rusia, la Unión Soviética y la China pelearon en la frontera y no se amenazaron nuclearmente hablando. Entonces Putin tiene o pelea su guerra
o lo mejor que debe pasarle es salir de ahí, salvar a Rusia de la debacle que le va a llegar, porque no va a soportar ese país, no va a poder, porque Occidente es muy fuerte y ellos lo saben. Bueno, también en el plano internacional, porque hoy ahí se puede hablar de esas cosas, el señor Trump, señores, Donald Trump está muy mal, no de salud, sino la situación política de Donald Trump hoy está muy complicada. Esa comisión que decíamos nosotros, por eso ese afán de ganar esa Cámara que tenían los republicanos para tratar de que disolver la comisión esa que está estudiando o analizando o investigando los sucesos del 6 de enero contra el Congreso. Hechos gravísimos en los Estados Unidos. Esa comisión hoy acaba de cargarle o de fallarle, imputarle 4 cargos criminales a Trump, porque esos son cargos terribles, de insurrección a un presidente, a un expresidente de los Estados Unidos. Acusarlo de insurrección. Ese es uno de los cargos, 4 cargos. Es decir, que Donald Trump va a terminar en la justicia. Un hombre que tiene aspiraciones y que de ser candidato, se van a meter los republicanos en una situación como esa. Esta gente, los demócratas, han adelantado, esa comisión adelantó, porque uno sabe que en enero hay un cambio de mando ahí. Pero hasta el 6 de enero esta gente puede tomar esas decisiones, quedan ahí. Y hay que seguirlo porque ya eso es un proceso. Hoy hay una buena decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia, que ha parado en Estados Unidos, le ha parado la ejecución de la eliminación del título ese 42 que le llaman, que es de la era Trump, un mecanismo de expulsión rápido, en caliente, como se dicen, de los inmigrantes ilegales, sin tener que llevar eso a tribunales. Simple y llanamente es una disposición migratoria que se van y lo sacan. Porque Estados Unidos no resiste eso tampoco, tener miles de gente ahí, campamentos de gente en condiciones muy miserables, gente que está pasando un frío enorme ahí, porque ya ahí está haciendo mucho frío en esa frontera con México. Y eso no es verdad que Estados Unidos puede soportar mirar estos miles de hombres y mujeres y niños tirados allí como si fueran animales. Pero esta gente tiene que volver a su país. Entonces Estados Unidos tiene que buscarse 4 o 5 barcos grandes y fondearlo ahí en California o en fondearlo en Texas, por esos canales de Texas ahí en el Golfo de México, y llenar de esa gente y repartir esa gente y mandarlo para sus países, porque Estados Unidos no resiste eso. Pero este es un gobierno pro inmigrante, el gobierno de Biden. Entonces, esa es una situación sumamente difícil para los Estados Unidos, pero el gobierno todavía tiene ese amparo de que ese título 42 le permite devolver a esa gente sin tener que llevarlo a juicio. Pero eso es un aplazamiento hasta enero, creo que hizo la Suprema Corte. Vamos a esperar a ver qué va a pasar con esas cosas en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí, señores. La familia Fulcar. El señor Roberto Fulcar es un hombre clave de Luis Abinader, del presidente. Todo el mundo sabe eso, porque fue uno de aquellos hombres que se dedicó en cuerpo y alma a trabajar para la candidatura y la elección a presidente de Luis Abinader. Es un hombre clave, un hombre de Luis Abinader. Siempre nosotros dijimos aquí, cuidado porque eso es un peligro. El llevar los mejores hombres de la campaña no son los mejores hombres del gabinete. Tesis de Henry Kissinger, lo he dicho muchas veces aquí, pero que ya lo había aplicado antes de Kissinger. Ya Balaguer había aplicado eso aquí. Gente que dice, como se dice vulgarmente, deja la piel en la calle.
hacen mucho compromiso y después que llegan a los cargos, entonces terminan abrumados por esos compromisos o abrumados también por deudas. Porque también hacen muchísimos arreglos y hacen muchísimos negocios y hacen muchísimas cosas. Cuando están en campaña y comprometen hasta su cartera personal, se ven en situaciones difíciles, deben dinero porque confiaron en el triunfo. Y cuando llegan a los cargos, entonces quieren recompensarse. O compensar todos esos gastos y pérdidas y préstamos y quedan esas deudas que quedan, que usted, como dice, se la juega, es un billete que usted está jugando, una quiniela. Bien, llegó el señor Fulcar al cargo y desde que llegó comenzaron los cuestionamientos de todos los tipos, desde corrupción hasta ineficiencia en el cargo. El presidente fue advertido, porque todos los que estamos en estos programas de televisión y en medios advirtieron las deficiencias, pero no se hacía caso. Se dejó crecer el problema y el problema terminó en una situación penosa, miserable, penosa para el señor Roberto Fulcar. Fulcar no salió más deteriorada su imagen porque el presidente, repito, como es su amigo, le dio un cargo, sabiendo uno que era un cargo para protegerlo. Secretario de Estado sin cartera. Fulcar se mantuvo en una situación muy incómoda, porque con ese cargo los medios de comunicación y las críticas siempre fueron muy cargadas hacia él. Su propia ineficiencia, y entonces quiso dar explicaciones, fue a la fiscalía, un gesto tal vez que le distinguía y que él quiso también dejar que las cosas claras. Fue a la fiscalía y dijo, miren señores, ahí está esta carta, yo quiero que ustedes me investiguen porque hay muchos comentarios y no quiero que vaya a pensar que muchas de estas cosas que pasaron, que pudieron haber pasado y no lo niego, pero no son cargos a mí personalmente, yo no tengo que ver con eso. Y que el que sea culpable que pague eso. Bien, eso fue un gesto que prácticamente le enaltecía. Pero ¿qué pasó? Comenzó entonces un problema que tal vez sentía, un problema depresivo, qué sé yo. Entonces buscó una excusa de salir porque está enfermo. Pero vamos a decir que está enfermo. Vamos a hacer una pausa y volvemos brevemente. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, 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 dile adiós al FT. Mío, 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 dile adiós al FT. Llegó mío, 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 mío. Ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío, 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 ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva.
Pues bien, ese caso del señor Fulcar es lamentable. Entonces la familia no ha sabido manejar ese caso del señor Fulcar. Porque si sale al exterior por un problema de salud, que es comprensible, porque todos estamos expuestos a ser afectados por un problema de salud. Pero él es un hombre público, un hombre que acaba de salir de uno de los ministerios más complicados por el problema de tanto dinero, tantos negocios y tantos cuestionamientos. Lo más lógico es que usted mantenga informado a la opinión pública y no se preste la opinión pública a especular sobre casos que ustedes saben, la familia sabe que venían esas especulaciones si usted no dice a qué ha ido, porque no es solamente decirlo, no voy a negar que ellos lo dijeron, pero es mantener a la opinión pública en constante información, porque es un personaje, no solo un exministro, sino un íntimo amigo político del presidente de la República, un cuadro del presidente de la República. Y el presidente de la República tiene adversarios, para que lo sepan, pero muchísimos adversarios políticos, porque la oposición son sus adversarios. Bueno, ¿qué ha hecho la familia? Ahora quiere abrirle juicio a todas las especulaciones que hubo con respecto al caso de su hermano. Se han dicho muchísimas cosas, pero es que la especulación en política es un arma. Y más si usted permite que se recargue continuamente esa arma, usted la va a pasar muy mal. Porque ningún político, por más encumbrado que esté, puede negar una realidad. Entonces usted lo que tiene que tener informado a la opinión pública, mire, el señor Fulcar, mi hermano, mi hijo, lo que fuere, está interno en un hospital en Estados Unidos bajo vigilancia de los doctores fulano y fulano de tal. Están atendiéndole por un problema digestivo y él ha tenido muchas dificultades con eso, ha tenido esos problemas desde niño, desde muy joven, qué sé yo. Y usted mantiene explicándole a la gente eso. Y hoy se hubieran evitado todas estas malas horas. Y además, ponerse ahora en manos de la justicia va a ser peor. Porque no hay cosa más mala que usted llevar esos casos como eso y llevarlo a justicia. Es, primero, usted mismo no tener tranquilidad. Porque es que hay casos que lo mejor es que usted lo deje que se asiente, que los furores, la acción sedante del tiempo actúe y calme los furores. Ahora se va a mantener debatiendo esto y ahí van a salir probablemente cosas o tengan que oírse muchas cosas que no era necesario que se escucharan ahora. Aquí Fulcar no era más famoso que Joaquín Balaguer. Y no es que querramos nosotros poner al señor Fulcar en una situación difícil, pero es la realidad, es la hora, el momento. Joaquín Balaguer estuvo enfermo por problemas de visión y problemas circulatorios. Bien. ¿Qué hizo Joaquín Balaguer? Salió del país, fue a Boston y fue por Barcelona, o no sé si fue a Barcelona o fue a Boston. Raquel, lo vieron los especialistas de la vista y le dijeron que Balaguer tenía la visión muy, muy mal y que un glaucoma y que perdía la visión y que iba a quedar ciego. Bien. Pero además hubo un médico, no sé si era especialista cardiovascular, pero parece que eso era su especialidad, el doctor de Baker. El doctor de Baker fue un médico muy famoso de los Estados Unidos que trabajaba creo que por Houston, no sé, o le servía, incluso el presidente Clinton lo envió al doctor de Baker con un avión hospital, lo enviaron de los Estados Unidos a Moscú para curar al presidente Yeltsin, Boris Yeltsin, que estuvo muy enfermo de problemas cardíacos y el doctor de Baker fue. Yo recuerdo que el doctor de Baker incluso se sometió a preguntas sobre la salud de Balaguer
Y dijo, bueno, él es un hombre de una edad, pero para la edad que tiene y su salud está de acuerdo a su edad. Y dijo que Balaguer estaba apto para gobernar incluso. Así mismo lo dijo el doctor de Baker. Toda una autoridad en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué autoridad puede tener Roberto Fulcar con respecto a un Balaguer, por ejemplo, o a un José Francisco Peña Gómez? Peña Gómez era un líder con una trascendencia internacional. El doctor Peña Gómez, y a todos estos muertos ilustres que en paz descansen, fue a un hospital de Nueva York y se le declaró un cáncer. Y el doctor Peña Gómez, ¿qué tuvo que decir? Que tenía un problema de cáncer, que estaba en tratamiento y que bueno, que a esperar un desenlace. Vino el desenlace, murió el doctor Peña Gómez. Pero el doctor Peña Gómez no le ocultó al país que tenía un problema de cáncer. Igualmente, el licenciado Jacobo Malutta. Señores, yo estoy hablando de personalidades de este país. Jacobo Malutta se le declaró un cáncer, nunca negó que no tenía el cáncer cuando se fue. No, tengo un cáncer y se va a morir, se murió. Y Jacinto Peinado era vicepresidente de la República y le dio un cáncer y se murió también. Y Jacinto no negó eso. Pero ¿por qué entonces Roberto Fulcar? ¿Quién es Roberto Fulcar? ¿Cuál es el problema? Claro, usted puede ser, tiene todo el derecho de no... qué sé yo, informar, de no exponer su vida privada. Usted no tiene que exponerla públicamente, me dirán, y es verdad. Pero es que Roberto Fulcar es un hombre público, es un político y no él llegó ahí como un desaparecido, llegó al cargo, es un hombre clave de la campaña de Luis Abinader, un soporte político. Entonces es un hombre público, la familia que se deje de estar de ridícula, digo yo. Tal vez estoy equivocado. Pero bien, la van a pasar peor en la justicia que si dejaran eso tranquilo y que le den explicación, unos boletines médicos, como hizo Balaguer y como hizo Peña Gómez, como hizo el doctor licenciado Jacobo Malutta, Jacinto Peinado, todos los que han muerto de este país, incluso el mismo otro ex vicepresidente, Morales Troncoso, que en paz descansen también todos. Morales se le declaró un cáncer, una leucemia, una cosa de esta, y se le informó al país todos sus problemas, se le informó. Y él murió y ya, pero usted no puede ocultar evidencias o enredarlas con un ocultamiento, porque la gente entonces piensa lo peor, que es una tramoya que se está levantando y que todo es un aguaje y que incluso el hombre lo que está es preso en Estados Unidos. Todas esas cosas que la gente se inventa, pero la especulación. ¿Por qué viene la especulación? Por esas conductas de clandestinaje o qué sé yo, de ocultamiento o de enneblinado, del neblinado de la realidad, tratar de ponerle una bruma. ¿Para qué? Déjelo brumoso, aclaren, limpien, abran las ventanas, como se dice, como decía Peña Gómez, pobre, que en paz descanse, doctor Peña. Bueno, aquí hay muchos funcionarios que son funcionarios, primero hay muchos que son alabarderos, pero eso es común. Hay funcionarios que les gusta hacer espectáculos. Le encanta lo mediático, le encantan ¿cómo se llama esto? El tramoyismo también, se le puede llamar así. La escena mediática. Le encanta llamar la atención. Hablar alto muchas veces o hablar para dejarse oír. Todas esas son conductas típicas de funcionarios, muchas veces funcionarios mediocres. Aquí hay un departamento que se llama Proconsumidor, o una institución del Estado. Y ese señor que dirige esa institución, bueno, hubo un problema de ron
inmediatamente estaba tirado ahí en las calles y persiguiendo a los traficantes de ron ilegal. Bien, una buena gestión, pero uno vio que era más. Pero como hubo resultados, las muertes se pararon, bueno, pues la gente aprecia esa labor. Que comenzaron a subir los precios de los productos de la canasta básica, porque todo el mundo sabe y admitió que había un problema de inflación. Y ese problema, un problema de inflación externa que contagia el país, y que las autoridades monetarias y económicas explicaron con lujo de detalle eso, y que comenzaron a subir los productos. Entonces comenzó ese incumbente a querer lucir que los comerciantes iban a bajar los precios y que él estaba negociando eso, y le mandó al país un mensaje de que todas las cosas, y entonces se dio cuenta que eso no era para nada, que no se consiguió nada y todo es espuma. Nada de sustancia, espuma. Mantenerse en la noticia, buscando el titular, buscando la primera página y queriendo ser más papista que el Papa, porque entonces vienen de un partido de oposición, supuestamente de oposición, y resulta que entran al gobierno y se convierten en un agente del propio partido que está en el poder. Ese señor ha intervenido en todo lo que tiene que ver con precio, calidad en los productos, y hasta que le sube la luz a la gente, ahí va, le suben los teléfonos, va, el hombre vaya y averigua. Pero resulta que al cemento le subieron 35 pesos a la funda de cemento, y el señor no ha dicho esta boca es mía. ¿Por qué? ¿Por qué Proconsumidor no se atreve a investigar qué ha pasado con ese oligopolio o ese monopolio que tienen 5 o 6 fábricas de cemento que hay en el país? Y ahí no se compite. Yo no había visto en industria que tenga más coincidencia de costos que la industria cementera del país. Ni siquiera los azucareros. Yo creo que con lo del azúcar, que hay que ver lo que son el azúcar, eso tienen un control absoluto de su producción. Pues los cementeros, aquí hay 5 o 6 fábricas de cemento y ninguna puede producir a costos más bajos que otras. La misma eficiencia, los mismos costos, parece que tienen los mismos trabajadores, la misma gerencia, todo igualito. Proconsumidor no ha dicho esta boca es mía, pero es que una de esas fábricas, el dueño es jefe que es el propio presidente de la República, que él es, o por lo menos su familia es dueña de una fábrica de cemento. ¿Y por qué no es tan diligente el eficiente funcionario de Proconsumidor? Y por lo menos nos dice a los dominicanos por qué el cemento se les hace un aumento tan fuerte a la funda de cemento de 35 pesos como se ha denunciado en la prensa nacional. Los propios contratistas, los constructores, mejor dicho, los constructores, han dicho que le han aumentado 35 pesos a la funda de cemento. Repito, ¿por qué Proconsumidor, que ha sido tan activo, no averigua qué pasó? ¿O es que le tiene miedo al jefe, a quien lo puede quitar o poner si anda en averiguaciones imprudentes? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma,
sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores, sin me das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En este programa acostumbramos a decir cosas del agro que muchas veces se pueden interpretar como que uno nesea con esas cosas o lo dice porque siente algún, qué sé yo, algún disgusto, algo. No tengo esos problemas. Simplemente digo las cosas porque hay que decirlas con la realidad y la verdad y la gravedad con que ocurren y pasan esas cosas. Ayer, la Federación Nacional de Productores de Arroz, FENARROZ, gente muy seria y gente que yo conozco, Iván Tío, son gente seria, y todos, los 4 que están ahí, que fueron entrevistados por el periódico Hoy, es gente de mucho valor, gente de, sí, en el Hoy, en la parte de economía. Ellos ayer corroboran lo que yo he dicho aquí. Primero, las preocupaciones con la comercialización y la producción arrocera. He explicado todo eso y lo explicaba el viernes. Y este reportaje salió el lunes, ayer. Es decir, yo me he adelantado a decir de los problemas que va a ocasionar el DERECAFTA, principalmente un cultivo como el arroz de amplio espectro de la producción en todas las provincias, y ellos lo confirman por aquí. Es un cultivo que está ubicado, dicen ellos, en todas las zonas del país. Yo lo he dicho aquí muy responsablemente. Aquí no vi dónde fue que ellos hacen una descripción de todas las provincias del país donde se produce arroz, pero todas las zonas donde se repartió o donde se ha repartido ese cultivo por todo el país. Bien, pero ellos señalaron varias cosas graves, principalmente los aranceles, cómo se han ido
desmontando los aranceles por los acuerdos de libre comercio. Todo eso yo lo he explicado y ayer seguía explicándolo. Pero ellos han hecho una denuncia de que se deben 500 millones de pesos del plan de pignoración, y eso es grave. Porque ese fue el motivo de que la producción arrocera en el 2000-2004 fuera un caos en el gobierno de Hipólito Mejía. Se estableció ese programa y dejaron de pagar más de 1.000 millones de pesos al Banco de Reservas. El banco se resistió, entonces ese programa se fue a pique y los productores arroceros quedaron, como se dice, a la intemperie, en la estación del desamparo. El gobierno de Leonel Fernández, cuando llegó, tomó una decisión y fue que el Ministerio de Agricultura le solicitó al gobierno que se fijara un fondo especializado de pignoración para atender esos problemas del arroz, sin tener que depender de ir a cada rato al Poder Ejecutivo a pedirle un avance o un aporte para cubrir los gastos que ocasiona ese programa de pignoración, como son los gastos de almacenaje, los gastos de intereses por la deuda, seguro, que los bancos, el banco de reserva aporta 8 o 9 mil millones de pesos anualmente a ese programa, pero el banco tiene que cubrirse. El gobierno tiene que pagar. Pero si el gobierno no paga, ese programa se arruina y eso es la devastación, como dicen. Veo que dicen ellos que se deben 500 millones. Pero yo hice una denuncia aquí y dije que el Ministerio de Agricultura no resiste el análisis de una auditoría y que de Fiona se pagó mucho dinero falso, que se pagó a gente que nunca han tenido problemas con ese ciclón. Incluso que probablemente ni gente que tenía tierra le salieron cheques de pago por unos supuestos daños del ciclón Fiona. ¿Y qué dicen esta gente aquí? Gente seria, César Epayá, que todos conocemos a César. Santos Paulino, ¿quién no conoce a Santos? Ahí en las parceleros de Reforma Agraria. Iván Tió, todo el mundo conoce a Iván Tió. Y Marcelo Reyes. Yo a Marcelo no lo conozco. Pero son gente todo del sector, gente seria, que yo los demás los conozco a todos. No recibieron recursos por daños que causó huracán Fiona. Han denunciado, dicen ellos aquí, la Federación FENARROZ denunció que una gran parte de los recursos destinados por el gobierno para los productores afectados por el huracán Fiona no se entregaron a los productores, sino a personas ajenas a los cultivos de bienes en el país. Esas cosas yo tengo desde el mismo anuncio que el gobierno dijo que iba a dar 5.000 millones de pesos, que iban a pagar 1.000 pesos por tarea, se lo advertimos y tengo meses ya diciendo eso aquí, pero no le hacen caso a uno, tal vez a FENARROZ le hagan caso. Miren lo grave que es eso, entregándole cheque a gente que no fue afectado, ni tiene tierra. Pero eso es un robo al Estado. ¿Dónde está la transparencia? Por eso es que he dicho, ese ministerio no resiste una auditoría. Y ustedes verán después con los permisos de importación. La ley 67, hoy los precios están caros de los productos de la canasta. ¿Y por qué el gobierno no pone la ley de nuevo de los 67 productos? Porque fue un fracaso que se le anunció, pero no se llevan de nadie. Nadie sabe más que un adanista, porque son los únicos y los primeros en todo. ¿Qué hombre podía refutar a Adán? ¿Qué hombre podía refutar a Adán? Si él fue el primer hombre, fue Adán. Entonces los adanistas no son irrefutables, pero irresponsablemente irrefutables. Ay, Dios mío. Esas denuncias son gravísimas. Eso es lo grave de esto. No se han dado las mejorías que se preveían en la infraestructura. Siempre he hablado del mal gasto público agropecuario que se invierte en subsidios o gastos o compensaciones directas. Y tienen que ser indirectas, arreglar los caminos, arreglar los canales, arreglar la bomba de agua, arreglar lo que sea. Todas esas cosas, la infraestructura, la tecnología. Pero el gobierno se queda hablando, diciendo, y un ministerio que está cargado de gente inepta e incapaces. Se ha denunciado aquí durante 2 años esta voz
esta voz cavernosa como la de San Francisco de Asís, que dicen que tenía la voz cavernosa. Yo me he cansado de decir esas cosas, pero no le hacen caso a uno, porque ellos saben más que todos nosotros. Los viejos que trabajamos toda la vida, trabajamos en ese sector. Pero así es. Entonces, FENARROZ, en 18 años del DERECAFTA estamos igual en materia de costos. ¿Qué es lo que yo he hablado de costo de producción todo el tiempo aquí? Y en China, y en Taiwán, o en Vietnam, y en Estados Unidos son haitianos los que siembran el arroz. Allí se ha mecanizado, en Taiwán está mecanizada la siembra de arroz. ¿Por qué no podemos mecanizar? Porque República Dominicana tiene sus ventajas comparativas, son esa inmensa cantidad de mano de obra amplia y barata que es la mano de obra haitiana. Eso es lo primero que nos catalogan en el extranjero. Ustedes, en Estados Unidos dicen, nosotros no podemos competir con República Dominicana en materia arrocera porque los costos de nosotros son muy altos. Ustedes tienen costos bajos porque ustedes tienen mano de obra abundante y barata que son los haitianos. De eso es que nos acusan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tecnificar. Sembrar el arroz. Aquí ya se han nivelado los suelos. Después que Balaguer gastó una millonada para nivelar a Juma, Bonao, hoy se ve muy bonito así. Los demás productores nivelaron y entonces se preparan los terrenos para sembrar con máquinas y tener que ir sacando mano de obra que al final eleva los costos de producción. Es lo que dicen ellos. Tenemos 18 años y los costos siguen iguales. ¿Qué está pasando con eso? Que no hay tecnología, está faltando tecnología y está faltando dirección, que no la hay. Eso es grave, 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 grave. Y todavía no es nada lo que falta cuando esa gente comiencen a tener que salir del mercado. Santo Paulino, asesor del gremio, afirmó que el dinero fue repartido entre personas que no son productores, por lo que entiende que es necesario que se investigue. Ahí le dieron a gente entre 350,000 y 360,000 pesos que no tienen tierra ni en las uñas de sus manos. Oigan lo grave. Eso lo denunciamos nosotros aquí de Fiona. Ojalá le den respuesta porque el gobierno no responde. Todavía estamos esperando una respuesta de Tierra Nueva de la denuncia del legislador. El gobierno, ni el presidente, ni el secretario de las Fuerzas Armadas han dicho esta boca es mía, con una denuncia gravísima sobre diríamos, la desterritorialidad dominicana, porque eso sería una especie de uti possidetis. Concederle a Haití, de hecho, más terreno de lo que se le concedieron. De hecho, no de derecho. Oigan bien, de uti possidetis. Honestamente no sabemos. El gobierno está muy activo, muy dispuesto a regalar dinero, muy dadivoso, y ya ahora ha impuesto un antes y un después, se puede decir, de 5 o 6 mil millones, ya no se van a dar cajitas. Todos los gobiernos que vengan de aquí en adelante tendrán que manejarse a papeletazo limpio, o serán mal vistos. Porque este gobierno tiene una alegría para regalar dinero, que eso es sorprendente, pero un dinero que viene de la bóveda extranjera. Oh, Dios mío. Hoy yo leí cómo se celebró con gusto la reinauguración del Museo de Historia y Geografía. Esos fueron de los últimos museos que hizo Balaguer ahí, en la Plaza de la Cultura, que es una verdadera plaza del arte y de la cultura nacional. Criticada hasta lo último, los jardines de Babilonia, de Balaguer, el faraón, las obras faraónicas, esa Plaza de la Cultura, eso es para los ricos de Balaguer, la oligarquía. Tanta plepla que hablaron. Ahora van a reinaugurar y están felices con esa Plaza de la Cultura los críticos que tuvo Balaguer.
Ese museo de historia y geografía y el de historia natural fueron los últimos. Recuerdo yo en 1980, ¿en qué año fue que se entregaron eso? Bueno, tal vez se entregaron en el 80, algunos tal vez no estaban todos listos, pero en el 71 fue que se entregó el primero, creo que fue la biblioteca, si mal no recuerdo, yo no recuerdo. Pero la Plaza de la Cultura, eso fue objeto de crítica severísima contra Balaguer. Ahora, los mismos que eran sus críticos son los primeros que van a disfrutar de esas obras. Incluso, yo recuerdo que criticaron a Balaguer porque derribó la casa de Trujillo para hacer la Biblioteca Nacional. Y que Balaguer lo que quería era desterrar para que no se vieran las señas, los ramalazos de esa dictadura, y que quería tapar a Trujillo, Balaguer. Y miren lo que hizo Balaguer. La Plaza de la Cultura, que debe tener 100 y pico de kilómetros cuadrados, eso quién sabe. Y que probablemente eso lo hubiera tomado la embajada americana para un campo de golf de los embajadores norteamericanos. Y Balaguer lo que hizo fue que le metió la Plaza de la Cultura ahí. Y que conste que ya el Carol Morgan funcionaba ahí en la casa de Angelita Trujillo, o de Doña Ángela, como está, es una vieja ahora. Y ya la casa de ella la habían tomado la embajada, o el Carol Morgan. Y Balaguer quitó todo eso de ahí, hizo la Plaza de la Cultura para evitar que la embajada americana se tomara eso como un campo de golf. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.